El USS Hornet espera su desguace tras quedar declarado fuera de servicio por última vez. Parece injusto para un buque que tanto luchó para recuperar el Pacífico de manos de los japoneses. Esta es la historia del barco que contraatacó primero. ¿Qué hace que un hombre se suba a un avión con todo en contra y sobreviva a enemigos dispuestos a convertirse en bombas humanas? El Hornet fue el fantasma gris que volvió para perseguir a la armada japonesa, junto con una hermandad de hombres de armas que se negaron a dejarlo atrás. Buques de guerra. El USS Hornet. Ningún héroe nacional ha caído jamás tan bajo como el USS Hornet. Flota convertido en curiosidad de otro tiempo en la Estación Aeronaval Alameda, próxima a su cierre en otoño del año 1995. La cuestión para comprarlo y convertirlo en buque museo ha fracasado. Nadie quiere nada de él. La Marina sacó el buque del programa de donaciones y lo puso a la venta como chatarra. Fue vendido aproximadamente por $167.000. Fondeado en el mismo muelle desde el cual el anterior Hornet iniciara una de las misiones más osadas de la historia naval estadounidense medio siglo atrás, el CV-12 puede ser el último buque de guerra norteamericano que lleve ese nombre. Desde los inicios de la Armada hasta la Segunda Guerra Mundial e incluso después de ella, hemos tenido 8 USS Hornet. El primer Hornet fue un balandro de 10 cañones en la Revolución Americana. Posteriores Hornet lucharon en la guerra del año 1812, la Guerra Civil y la guerra contra España. El nombre llega a la Armada moderna durante los años 30. Es una época de ataques japoneses por todo el Pacífico. La Armada Imperial engrosa su flota y sus portaaviones. Pero la urgente necesidad norteamericana de portaaviones se enfrenta a un viejo obstáculo. Estados Unidos aún ve limitado el tamaño de sus buques de guerra bajo un tratado naval que Japón rechazó a finales del año 1936. Tras la Primera Guerra Mundial, se estableció un tratado de limitación de peso de los buques para cada país. Se asignaba una limitación de toneladas al total de portaaviones que se podían construir. Y la escasez de toneladas los hizo más cortos, menos blindados y más pesados arriba. Aquello se notaba en el mar. 7 portaaviones estadounidenses, algunos de ellos buques reconvertidos, buscan en vano la tecnología correcta. En el año 1938 la Armada comprende que todos los planos en su poder están obsoletos. Están a 2 años de iniciar la construcción de un portaaviones moderno. Y el tiempo se ha convertido en un lujo que no tienen. Para iniciar la construcción inmediata de al menos un portaaviones, el presidente Franklin Delano Roosevelt autoriza la construcción del Hornet como último buque de la vieja clase Yorktown. Como octavo portaaviones de la Armada estadounidense, se impone al casco número 385 la etiqueta CV-8. La botadura se produce el 14 de diciembre del año 1940. Se construyó en Newport News, Virginia, y la madrina fue la señora Knox. El señor Knox era el secretario de la Marina de entonces. Era el barco más bonito jamás visto. Cuando caminábamos por el muelle para subir a bordo, decían: «Dios mío, es un monstruo». La cubierta de despegue medía más de 240 metros. El nuevo barco de $32 millones apenas tendrá 2 años y medio de vida. Su primer patrón fue el capitán Mark Mitcher.
Era el mejor oficial que podía mandar una nave. No solo tenía presente la seguridad del buque, sino la de todo el personal de a bordo. Confiaba en los conocimientos y capacidades de todos para hacer su trabajo. El Hornet es un poco más avanzado que su modelo, el Yorktown. Mide 248 metros de eslora y 34 de manga a la altura de la cubierta de despegue. Desplaza 25.500 toneladas a plena carga. La velocidad es su mejor rasgo. Sus 4 motores de turbinas hacen girar 4 hélices alcanzando una velocidad punta de 33 nudos, suficiente para acompañar a cualquier buque de guerra, incluido un destructor. Pero los errores que favorecerán la caída del Hornet ya están allí. Su blindaje principal no está en la cubierta de despegue, sino concentrada en el suelo de la cubierta hangar inferior para proteger los espacios dedicados a combustible, munición y maquinaria. Una bomba de cualquier tamaño puede penetrar hasta el vulnerable conjunto de aviones una cubierta más abajo. Incluso menos feliz es el diseño que coloca las 2 salas de calderas juntas, justo delante de las 2 salas de máquinas. Una bomba o torpedo que penetre en cualquiera de los motores puede destruir la propulsión de un solo golpe. Los 81 aviones de guerra que lleva el Hornet, una mezcla de cazas Wildcat, torpederos Devastador y bombarderos Downtales, dejan mucho que desear. Al igual que el propio Hornet, pertenecen a una era muy anterior. Las aeronaves que tenía a bordo no eran las mejores. No eran las peores tampoco, pero no eran ni las mejores ni las más modernas. La moral estadounidense había tocado fondo debido a Pearl Harbor y a lo cerca que los japoneses se habían puesto de Estados Unidos. Cuando alguien te da un puñetazo en la mandíbula, quieres devolver el golpe. Eso es lo que nos pasaba. Pero en abril del año 1942 se retiran todas las aeronaves del Hornet, el cual recibe una raza ajena de aviones sobre su cubierta de vuelo en Alameda, California. A bordo suben 16 bombarderos B-25 de doble motor, mientras el Hornet CV-8 prepara la misión más dramática en la historia de la Armada estadounidense, el ataque Doolittle, una incursión arriesgada sobre ciudades japonesas, entre ellas Tokio. La historia ha olvidado que el Hornet, con sus cazas almacenados en la cubierta hangar o llena de naves B-25 en la cubierta de despegue, carece de defensas propias y corre tanto peligro como los propios pilotos. Había 80 aviones en la cubierta de arriba y en la de abajo, pero no podíamos utilizarla mientras los B-25 estuvieran en la cubierta de despegue. Y una vez en alta mar, nos encontramos con el Enterprise. Y entonces nos anunciaron que nos dirigíamos a bombardear Tokio. Se lanzaron muchos vivas por todo el barco y nos dispusimos a partir. Querían entrar en combate. Nosotros no íbamos a entrar en combate porque éramos el barco principal, el que llevaba los B-25. Si nos atacaban, los aviones del Enterprise serían la cubierta aérea. Ellos entrarían en combate. Nuestros artilleros entrarían en combate, pero nuestros aviones no.
Estábamos a unos 900 kilómetros de Tokio cuando nos divisó un barco japonés. Uno de nuestros cruceros se adelantó y lo hundió. Pero no estábamos seguros de si había logrado informar de nuestra presencia. No iban a correrse más riesgos. Despegarían de inmediato desde 900 kilómetros sin suficiente combustible para volver. Con rapidez, los hombres del Hornet iniciaron una carrera desesperada para dar a los pilotos del ejército una mínima posibilidad de supervivencia. Juntamos hombres para preparar latas de 20 litros de gasolina, una para cada B-25, esperando que les fuera suficiente para huir después de los bombardeos. Esperábamos que, con la gasolina extra a bordo, pudieran ponerse a salvo en alguna isla. El Hornet tuvo su propia baja en el ataque. Las órdenes para la tripulación eran que, si un avión no funcionaba correctamente, había que empujarlo hasta que no estorbara. Los hombres llegaron hasta el séptimo avión, que no terminaba de arrancar. Mientras la tripulación se retiraba, uno de los marineros pasó justo cuando el avión arrancaba y le cortó un brazo. Pero el avión arrancó y despegaron todos. Con los bombarderos en vuelo, el Hornet no tardó en lanzar sus propios aviones. Estos participaron en el ataque a 16 barcos japoneses que aparecieron sobre las fuerzas ahora en retirada. Los hombres esperaban tensos conocer el éxito o el fracaso del ataque que habían lanzado. El capitán llegó y dijo que el bombardeo había sido un éxito. Hubo vivas y gritos por todo el barco. Estaban muy contentos de que todo hubiera sido un éxito. Aunque el daño infligido al ejército japonés fue prácticamente nulo. Bombardearon 3 ciudades. Y la moral estadounidense se recuperó. Retrasados por una necesidad de repostar tras el ataque Doolittle, el Hornet debía correr en ayuda de portaaviones americanos enfrentados al empuje japonés en el mar del Coral australiano. Llegamos a Pearl Harbor. Repostamos. Subimos nuevos suministros a bordo y enviaron al Hornet al mar del Coral en ayuda del Lexington y el Yorktown. Cuando llegamos allí, el Lexington estaba hundido y el Yorktown dañado. Solo pudimos escoltar al Yorktown en su viaje de vuelta a Pearl Harbor. Volvimos de inmediato a Pearl Harbor y repostamos. Y mientras preparábamos eso y subíamos más suministros a bordo, surgió la misión de Midway. Nos enviaron de inmediato a unirnos a una flota que se enfrentaría al intento japonés de capturar la isla de Midway. Por segunda vez en su corta vida, el Hornet estaba a punto de luchar contra todo un desesperado duelo naval. En junio del año 1942, el Hornet se incorpora a lo poco que queda de la flota estadounidense del Pacífico. Con el grueso de la flota en el fondo de Pearl Harbor
y el Lexington hundido en el Mar del Coral, el CV-8 es uno de los 5 portaaviones que sobreviven como importante fuerza naval estadounidense. Avanza por el Pacífico en un intento de parar a la enorme Armada Imperial. Esta ha lanzado una enorme fuerza de ataque para capturar la isla de Midway y sus pistas de largo alcance para bombarderos. Los 69 buques de la Fuerza Imperial incluyen 7 acorazados y 6 portaaviones. Cuando salimos de Pearl Harbor y nos unimos al Enterprise y al Yorktown, el almirante Nimitz nos ordenó ir al norte y tomar una posición llamada Punto Suerte. Habían descifrado el código japonés. Conocían el destino de los japoneses y su propósito. Así que nos pusieron en posición de espera a que la flota japonesa estuviera a tiro. Y cuando esto ocurrió, los atacamos. Fuimos los primeros en encontrar la flota japonesa y nos derribaron al escuadrón entero. La primera emboscada de la fuerza de portaaviones japoneses siembra el desastre. Los 15 Devastators del Escuadrón 8 de torpedos del Hornet, volando bajo, lento y en línea recta sin cubierta aérea, son masacrados por un muro impenetrable de fuego antiaéreo desde los barcos y un enjambre de cazas cero. El alférez George Gay es el único piloto superviviente del Hornet. De vuelta en el portaaviones, el desastre sacude a las tripulaciones de mantenimiento del escuadrón. Los que quedaban del escuadrón de torpederos, el personal de mantenimiento y los pilotos que no habían salido, estaban juntos en la sala de preparación y los dejamos allí solos. Era un momento triste para ellos y no quisimos estorbarlos. Los 3 grupos torpederos pierden 38 de 41 aviones. Pero el duro sacrificio del Hornet resulta clave en un giro radical de la batalla. Con los cazas japoneses obligados a volar bajo tras los ataques de los torpederos del Hornet, los bombarderos del Yorktown y el Enterprise surgen de entre las nubes altas para acabar con 3 portaaviones japoneses sorprendidos en pleno rearme de sus aeronaves. Al final del día, 4 portaaviones japoneses están en llamas y se hunden arrastrando a la mayoría de sus tripulaciones y pilotos. A la vuelta del Hornet, tras la batalla, Mark Mitcher vuelve a mostrar sus hechuras de gran comandante. Habíamos perdido el escuadrón torpedero y a casi todos nuestros cazas. Volvimos a Pearl Harbor y allí nos encontramos con escuadrones que habían venido del continente a reemplazarnos. Y él dijo, no, de eso nada. Me quedaré con vuestros aviones, pero sigo con la gente que está en este barco. Con su buque hermano Yorktown hundido por el torpedo de un submarino durante la batalla de Midway, el Hornet es uno de los 4 portaaviones que quedan para oponerse al dominio japonés en el Pacífico Sur. Y su suerte se está acabando. Cuando las fuerzas estadounidenses llegan a Guadalcanal en las Islas Salomón del Pacífico Sur, ambos bandos ven en esta una campaña decisiva para la guerra. Con una fuerza enormemente superior, el enemigo se apresura a traer refuerzos. La Armada estadounidense lanza sus últimos portaaviones, entre ellos el Hornet, contra la apisonadora japonesa en apoyo de los soldados de tierra. El 24 de agosto, 3 impactos de bomba devuelven al Enterprise a Pearl Harbor. El 31 de agosto, el torpedo de un submarino pone al Saratoga fuera de combate del mismo modo. El 15 de septiembre, el Wasp es torpedeado y neutralizado.
Y así, el Hornet se convierte en el último portaaviones norteamericano disponible en el Pacífico, perseguido de modo implacable por la Armada Imperial. El 26 de octubre, el Hornet se encuentra en medio de la ruta de una enorme incursión japonesa que parte de las Islas Santa Cruz. 4 portaaviones, 4 acorazados, 10 cruceros y 30 destructores japoneses pretenden localizar lo que queda de la flota estadounidense y destruirla para siempre. Aunque el Enterprise regresa a la batalla como puede, las posibilidades de triunfo de las escasas fuerzas son muy pocas. Poco después del amanecer, el sistema de altavoces nos dijo que habíamos lanzado un ataque contra los japoneses, pero que ellos habían lanzado otro y que los aviones venían hacia nosotros. Los propios grupos aéreos del Hornet olvidan sus escasas posibilidades e inician el ataque con fuerza. Localizan y dañan gravemente al portaaviones japonés Shokaku y al crucero pesado Chikuma. Sin embargo, bajo los pilotos del Hornet, su propio buque se muere. El Enterprise tuvo la suerte de entrar en un banco de niebla. Eran invisibles desde el aire, pero el Hornet estaba en mar abierto. Alrededor de las 8 o 9 de la mañana, la primera bomba atravesó el montacargas del Hornet. Llegaban aviones de todo tipo: torpederos, bombarderos, kamikazes, pilotos suicidas. Las bombas no paraban. Las balas no paraban de llegar. Y por fin, un piloto suicida atravesó la zona de oficiales y el pozo de mi montacargas. No tuve más remedio que salir corriendo en dirección contraria. Nos dieron una paliza increíble. El Hornet quedó irreparable. Estaba muy mal. Las tripulaciones lo abandonaron. Se fueron porque sus aviones no podían volver a él. Eran alrededor de las 4 de la tarde cuando decidieron por fin que estábamos heridos de muerte. No podíamos continuar. El timón estaba atascado. El crucero Northampton trató de remolcarnos. Para cuando engancharon el cable llegó otra oleada japonesa y como no querían que hundieran también al Northampton, cortaron el cable y decidieron sacar de allí a la flota y alejarse de los japoneses. Había que abandonar el Hornet. Fue una sensación horrible. Era abandonar el barco de tus amores. No podías creer que era el final. Tuvimos la inmensa suerte de haber evacuado a los heridos tras el primer ataque. Creo que en total se perdieron 300 hombres en la batalla. 2.919 supervivientes suben a bordo de otros barcos. Ardiendo de popa a proa, el Hornet aún sigue a flote tras haber sufrido el impacto de 9 torpedos y 400 balas de 130 milímetros de su propia escolta en un intento de hundirlo. Desafiando a sus presuntas debilidades de diseño, no se rinde al fuego norteamericano. Espera a que llegue el enemigo japonés y le lance 4 últimos torpedos contra el casco. La última vez que lo vi estaba muy solo. Estaba muy escorado a estribor. De la cubierta de vuelo colgaban las cuerdas que utilizamos para evacuar. Estaba igual que cuando lo abandonamos. Eso fue lo que hicimos. Exactamente 1 año y 6 días después de su puesta en servicio, tras haber luchado por 10 barcos, el USS Hornet cae al fondo del mar frente a las Islas Santa Cruz, bajo 5.000 metros de agua.
Su vengador no tardará en llegar. El 26 de octubre de 1942, el USS Hornet CV-8 fue hundido en la batalla de Santa Cruz. Tras el hundimiento de ese barco, la Armada estadounidense y el presidente Roosevelt querían sacar otro USS Hornet. Y en ese momento, en Newport News, Virginia, ya se había construido la quilla de un barco que se llamaría USS Kearsarge, aunque no tardaron en cambiarle el nombre para que fuera el USS Hornet CV-12. El Hornet CV-8 ha peleado y ha muerto. Pero la tercera clase Essex de portaaviones llega con muchas lecciones aprendidas. Es obra de la Newport News Shipbuilding and Dry Dock Company, en el mismo astillero donde el Hornet CV-8 se construyó hace menos de 2 años. El barco se construyó en 12 meses en Newport News. Emplearon 3 equipos de construcción y se utilizó mucha soldadura en el montaje, la cual es más rápida y más eficiente que los remaches de la antigua construcción. El nuevo Hornet toca las aguas el 30 de agosto del año 1943. Lo bautiza la misma mujer que votó a su predecesor, la mujer del secretario de Marina Frank Knox. Este Hornet es más potente que el anterior. Puede llevar el doble de aeronaves que muchos otros buques de otras armadas, más de 100. El Hornet incorpora un 5º grupo aéreo tras haber aprendido que hace falta otro escuadrón de caza para proteger al propio portaaviones y su personal. El Hornet zarpa de Norfolk el 14 de febrero del año 1943 hacia el Pacífico. Está listo para la guerra. La mayoría de nosotros teníamos 20, 21, 22 años y no teníamos demasiadas obligaciones en casa. Para hacer esto, los pilotos tienen que ser jóvenes. Tras los ataques de las Palaus y Nueva Guinea, se une al ataque masivo del Grupo 58 contra Truk, la presuntamente inexpugnable base avanzada de la flota imperial. En Truk, los pilotos del Hornet participan en una masacre de aviones y buques japoneses tan completa que la fortaleza se queda casi sin aeronaves o acorazados capaces de amenazar las líneas de transporte aliadas. La isla queda atrás con sus 50.000 defensores atrapados en ella. El 6 de junio del año 1944, el mismo día del desembarco de Normandía, el Hornet navega por el Pacífico en el centro de otra enorme y decisiva invasión. El barco avanza con la Fuerza 58, que ha aumentado sus efectivos a 7 portaaviones grandes y 8 pequeños. La reconstruida Armada estadounidense lleva un total de 934 aviones de guerra incorporados a una enorme flota invasora que se dirige a la muy defendida posición japonesa de las Islas Marianas. Cuando estás en un portaaviones realizando misiones de combate aéreo, siempre echas un último vistazo alrededor, sin saber si lo volverás a ver. La batalla empezó cuando los japoneses lanzaron sus aviones hacia Guam, desde 900 o desde 1000 kilómetros. Cuando los japoneses por fin llegaron, no pudieron causar demasiados daños a nuestra flota porque estaban casi sin combustible. Tuvieron que aterrizar en Guam para intentar repostar. Esta acción desesperada de los japoneses fue prácticamente una galería de tiro para los americanos, que acabó llamándose el tiro al pato de las Marianas. De los 327 aviones enemigos destruidos aquel día, los pilotos del Hornet derribaron 52. Nuestros aviones de exploración descubrieron por fin la posición de la flota japonesa. Para entonces estaba muy entrada la tarde, pero el almirante Meecher decidió que debíamos arriesgarnos y lanzar los aviones.
Así que los aviones despegaron poco antes de la puesta del sol, sabiendo que les iba a costar mucho regresar. Los bombarderos del Hornet atacaron y dañaron gravemente al portaaviones Chicago, el último superviviente de la fuerza de ataque a Pearl Harbor. En total se hundió a un portaaviones ligero enemigo y otros 3 quedaron tocados. Pero ahora, unos aviones con poco combustible debían encontrar a un Hornet oculto por el manto de la noche. El almirante Mitchell decidió correr un riesgo calculado en unas aguas infestadas de submarinos. El almirante Mitchell decidió encender todas las luces del portaaviones para que los chicos que se esforzaban por volver antes de quedarse sin combustible pudieran avistar la flota. Más de la mitad de los 56 aviones que despegaron aún no han regresado. Al amanecer, aún faltan 21 aeronaves. Pero casi todos los pilotos estaban vivos y a bordo de otros portaaviones. Increíblemente, el Hornet solo perdió a 2 pilotos. Pero hay poco tiempo para lamentar pérdidas. Durante los ataques a Iwo Jima y las Islas Bonin, sus pilotos derriban 67 aviones enemigos solo el 24 de junio y se anota otros 35 el 3 de julio. Pero la dura guerra del Hornet se va a endurecer más. Durante los 5 agotadores meses que siguieron a septiembre del año 1944, el Hornet extiende sus ataques a un total de más de 70 barcos y 1.400 aviones, destruidos frente a las costas de Iwo Jima, Filipinas, Formosa y las Islas Bonin. El fantasma gris, que los japoneses creyeron acabado en las Salomón, regresa para acosar a sus enemigos al tiempo que lucha por su propia preservación. Cuando el Hornet se acerca a Okinawa en apoyo de la invasión norteamericana programada para el 7 de abril, los japoneses han puesto en marcha una nueva arma de ataque masivo con devastadores resultados. Nos enteramos de que los aviones estaban empezando a estrellarse contra los barcos. No sé exactamente dónde oí la primera vez la palabra kamikaze, pero se convirtió en muy corriente. La palabra kamikaze significa viento divino. Se refiere a un tifón legendario que, se dice, salvó a Japón de una flota invasora de los mongoles a finales del siglo XIII. Bebían un sake ceremonial para celebrar su sacrificio y allá que se iban. Dábamos gracias por tener una patrulla de combate aéreo. Eran cazas que sobrevolaban nuestras fuerzas para evitar la penetración de kamikazes. Cada portaaviones portaba unos cuantos, así que había muchos en el aire. Pero venían en tal número que algunos lograban pasar. Entonces dependíamos de los chicos de la 20 milímetros, la 40 milímetros y el cañón de 130 milímetros de cada buque para derribarlos. E incluso a través de esa lluvia de fuego de vez en cuando uno lograba estrellarse contra un barco. Una vez miré hacia babor y vi un avión japonés volando muy bajo hacia nosotros. Un avión kamikaze que nos iba a embestir. Teníamos un montón de aviones en la cubierta hangar cargados de bombas y combustible. Si nos hubiera embestido entonces, nos habría borrado literalmente del océano. Entonces recité una corta oración y un cañón de 130 milímetros le dio en el morro y explotó. Recité una oración que me enseñó mi madre. En todos los ataques que sufrimos, hasta 59, nunca nos golpeó un kamikaze. Y llegaban tan cerca que al ser alcanzados se estrellaban contra el agua a distancia suficiente para salpicarnos.
En esa época se sentían dos emociones. Una era miedo y la otra era rabia. Y de vez en cuando una dominaba a la otra. Los miles de marineros de la flota estadounidense frente a Japón se enfrentaron a una batalla tan grande como cualquiera librada en tierra. En los 40 días siguientes al 4 de marzo, los pilotos del Hornet volaron en más de 4.000 incursiones y los pilotos kamikaze atacaron el barco decenas de veces. El 3 de junio del año 1945, tras sobrevivir a varios meses más de intensos ataques contra el enemigo y de defender el barco contra los kamikazes, el Hornet recibe el impacto más dañino de la guerra de manos de la naturaleza. La furia de un tifón se le echó encima. Las olas del tifón eran tan altas que rebasaban los mástiles del barco. Cuando llegó el tifón, yo estaba en la zona media del Hornet, en la cubierta hangar, y el Hornet se doblaba así. Estaba seguro de que íbamos a volcar. Entonces una ola gigante golpeó la proa y dobló una parte de ella, lo cual nos impedía lanzar los aviones. Por supuesto que nos fuimos a la cubierta de vuelo a dar vivas, porque eso quería decir que por fin volvíamos a casa después de 17 largos meses. El Hornet, todavía reparándose en San Francisco cuando la guerra termina el 2 de septiembre del año 1945, se ha cobrado su venganza. En la Segunda Guerra Mundial, ha recorrido más de 240.000 kilómetros y destruido 168 aviones enemigos en el aire y 742 en tierra. Ha hundido un portaaviones enemigo, un crucero, 10 destructores y 42 naves de otros tipos. Ha lanzado 18.570 incursiones de combate. Y lo asombroso es que nunca le golpeó ni una bomba, ni un torpedo, ni un kamikaze. Fuimos el único portaaviones de clase Essex de ese tamaño que no recibió impactos de los japoneses. Pensé que el Hornet era uno de los barcos más afortunados del mundo. Nunca nos cayó una bomba. Nos las lanzaron, sí, pero tuvimos suerte de no recibir impactos. No sé cómo llamarlo, tal vez suerte. Para sobrevivir a lo que le espera en la segunda mitad del siglo, el Hornet necesitará mucho más que suerte. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial en el año 1945, los verdaderos días de gloria del Hornet han terminado. En la segunda mitad del siglo XX, entra y sale de la flota más antigua, recibiendo de paso serias modernizaciones, entre ellas una cubierta de vuelo oblicua. Pero la rápida llegada de aeronaves más grandes, rápidas y pesadas no tarda en sacarlo de la vanguardia de las armas marinas. En el año 1967 sirvió en la Guerra de Vietnam, lanzando helicópteros en vez de aviones, apoyando a las aeronaves de la Armada y de los Marines en misiones continuas de búsqueda y rescate. Tras Vietnam, es pieza clave del rescate marino de astronautas en el primer programa espacial del año 1969, cuando rescata del mar a Neil Armstrong, Michael Collins y Edwin Aldrin a la conclusión de la misión Apolo 11 de aterrizaje lunar. Pero en una armada modernizada, su tiempo se acaba. El USS Hornet queda fuera de servicio el 30 de junio del año 1970. Con solo sus piezas más esenciales, realiza un último viaje por sus propios medios hasta el astillero naval de Puget Sound, donde lo preparan para almacenamiento. El Hornet, remolcado desde allí hasta Bremerton, Washington, ha estado oxidándose olvidado durante 24 años. En el año 1987, una inspección revela que el tiempo y la tecnología han pasado de largo. Los fondos para su preservación se suspenden y se recomienda que se deseche.
Escandalizados, los veteranos del Hornet forman una organización llamada Asociación del Museo Histórico USS Hornet. Tratarán de comprarlo a través del programa de donaciones de la Marina. La Marina dijo que, para cedérnoslo, debíamos tener 2.200.000 euros y un plan de negocio aprobado. No podíamos reunir los 2.200.000 euros en el plazo que nos daban. Entonces el barco se vendió por 107.000 euros a un desguace de la bahía de San Francisco. Un aliado inesperado en la lucha por salvar al Hornet será la Agencia de Protección Medioambiental, que ha descubierto que los cascos de los barcos son residuos tóxicos llenos de plomo, amianto, crudo y PCB. El organismo ha decretado que se debe costear la retirada de más de 1.300 elementos que contienen PCB antes de que el barco se pueda cortar. Los costes medioambientales y los retrasos se extienden durante años. Lo remolcan hasta Long Beach en el año 1994 y posteriormente a Hunters Point en San Francisco, donde la empresa Astoria Metals ha obtenido por fin el permiso de la Agencia Medioambiental para desguazarlo. Pero ahora, los chatarreros, sometidos a unas leyes ambientales californianas aún más estrictas, se enfrentan a nuevos y costosos retrasos. El destino sube a bordo. Como el Hornet, la vieja estación aeronaval Alameda, al otro lado de la bahía de San Francisco en Oakland, ha cumplido su vida útil y se ha decidido su eliminación. El capitán Jim Dodge, el último responsable de la estación aeronaval de Alameda, ha decidido que la base cierre a lo grande, rematando 5 meses de celebraciones con una jornada de puertas abiertas durante la Semana de la Flota del año 1995. Dijo que miró por la ventana de su despacho y vio que estaban remolcando por la bahía a un portaaviones de la clase Essex. No había visto uno en muchos años. Preguntó y descubrió que era el Hornet, al que llevaban al otro lado de la bahía para desguazarlo. Dodge decide convertir al oxidado Hornet en curiosidad y centro de atracción de sus celebraciones. Pide prestado el barco durante 5 meses para Alameda, tras lo cual la Astoria podrá recuperarlo y proceder al desguace. Tenemos que reconocerle la capacidad de mover los hilos adecuados y mover los resortes precisos para llevar a tiempo el barco desde Hunters Point a la estación naval de Alameda para la Semana de la Flota de 1995. Uno de nuestros miembros, John Hawkins, que había investigado a fondo el Hornet, descubrió que este era un hito histórico nacional, de modo que la Marina tuvo que reconsiderar su decisión y recomprar el barco a la empresa de desguaces por una cantidad sustancialmente mayor a la de venta, regresando entonces al programa de donaciones. El Hornet resulta ser el gran éxito de la fiesta final de Alameda, que se convierte en el centro de una campaña a todos los niveles para darle un hogar permanente y espectacular. Poco más de 5 años después, el barco, nuevamente puesto en servicio, flota como barco museo en el mismo muelle donde su predecesor embarcó a los héroes de Doolittle en su primer ataque a Tokio. Aquellos estadounidenses que han nacido 50 años más tarde y no lo han conocido como barco de guerra, pueden ponerse de pie al borde de una cubierta de vuelo en el punto desde donde se lanzaron 19.000 incursiones contra el enemigo en una época desesperada. El barco representa todo lo que defiende un buen americano. Ahí está, en paz. Con la misma elegancia que el día en que entró en servicio. El USS Hornet espera su desguace tras quedar declarado fuera de servicio por última vez. Parece injusto para un buque que tanto luchó para recuperar el Pacífico de manos de los japoneses. Esta es la historia del barco que contraatacó primero.
¿Qué hace que un hombre se suba a un avión con todo en contra y sobreviva a enemigos dispuestos a convertirse en bombas humanas? El Hornet fue el fantasma gris que volvió para perseguir a la armada japonesa, junto con una hermandad de hombres de armas que se negaron a dejarlo atrás. Buques de guerra. El USS Hornet. Ningún héroe nacional ha caído jamás tan bajo como el USS Hornet. Flota convertido en curiosidad de otro tiempo en la Estación Aeronaval Alameda, próxima a su cierre en otoño del año 1995. La cuestión para comprarlo y convertirlo en buque museo ha fracasado. Nadie quiere nada de él. La Marina sacó el buque del programa de donaciones y lo puso a la venta como chatarra. Fue vendido aproximadamente por $167.000. Fondeado en el mismo muelle desde el cual el anterior Hornet iniciara una de las misiones más osadas de la historia naval estadounidense medio siglo atrás, el CV-12 puede ser el último buque de guerra. Desplaza 25.500 toneladas a plena carga. La velocidad es su mejor rasgo. Sus 4 motores de turbinas hacen girar 4 hélices alcanzando una velocidad punta de 33 nudos, suficiente para acompañar a cualquier buque de guerra, incluido un destructor. Pero los errores que favorecerán la caída del Hornet ya están allí. Su blindaje principal no está en la cubierta de despegue, sino concentrada en el suelo de la cubierta hangar inferior para proteger los espacios dedicados a combustible, munición y maquinaria. Una bomba de cualquier tamaño puede penetrar hasta el vulnerable conjunto de aviones una cubierta más abajo. Incluso menos feliz es el diseño que coloca las 2 salas de calderas juntas, justo delante de las 2 salas de máquinas. Una bomba o torpedo que penetre en cualquiera de los motores puede destruir la propulsión de un solo golpe. Los 81 aviones de guerra que lleva el Hornet, una mezcla de cazas Wildcat, torpederos Devastador y bombarderos Downtales, dejan mucho que desear. Al igual que el propio Hornet, pertenecen a una era muy anterior. Las aeronaves que tenía a bordo no eran las mejores. No eran las peores tampoco, pero no eran ni las mejores ni las más modernas. La guerra norteamericano que lleve ese nombre. Desde los inicios de la Armada hasta la Segunda Guerra Mundial e incluso después de ella, hemos tenido 8 USS Hornet. El primer Hornet fue un balandro de 10 cañones en la Revolución Americana. Posteriores Hornet lucharon en la guerra del año 1812, la Guerra Civil y la guerra contra España. El nombre llega a la Armada moderna durante los años 30. Es una época de ataques japoneses por todo el Pacífico. La Armada Imperial engrosa su flota y sus portaaviones. Pero la urgente necesidad norteamericana de portaaviones se enfrenta a un viejo obstáculo. Estados Unidos aún ve limitado el tamaño de sus buques de guerra bajo un tratado naval que Japón rechazó a finales del año 1936. Tras la Primera Guerra Mundial, se estableció un tratado de limitación de peso de los buques para cada país. Se asignaba una limitación de toneladas al total de portaaviones que se podían construir. Y la escasez de toneladas los hizo más cortos, menos blindados y más pesados arriba. Aquello se notaba en el mar. 7 portaaviones estadounidenses, algunos de ellos buques reconvertidos, buscan en vano la tecnología correcta.
En el año 1938, la Armada comprende que todos los planos en su poder están obsoletos. Están a 2 años de iniciar la construcción de un portaaviones moderno. Y el tiempo se ha convertido en un lujo que no tienen. Para iniciar la construcción inmediata de al menos un portaaviones, el presidente Franklin Delano Roosevelt autoriza la construcción del Hornet como último buque de la vieja clase Yorktown. Como octavo portaaviones de la Armada estadounidense, se impone al casco número 385 la etiqueta CV-8. La botadura se produce el 14 de diciembre del año 1940. Se construyó en Newport News, Virginia, y la madrina fue la señora Knox. El señor Knox era el secretario de la Marina de entonces. Era el barco más bonito jamás visto. Cuando caminábamos por el muelle para subir a bordo, decían: «Dios mío, es un monstruo». La cubierta de despegue medía más de 240 metros. El nuevo barco de $32 millones apenas tendrá 2 años y medio de vida. Su primer patrón fue el capitán Mark Mitcher. Era el mejor oficial que podía mandar una nave. No solo tenía presente la seguridad del buque, sino la de todo el personal de a bordo. Confiaba en los conocimientos y capacidades de todos para hacer su trabajo. El Hornet es un poco más avanzado que su modelo, el Yorktown. Mide 248 metros de eslora y 34 de manga a la altura de la cubierta de despegue. El moral estadounidense había tocado fondo debido a Pearl Harbor y a lo cerca que los japoneses se habían puesto de Estados Unidos. Cuando alguien te da un puñetazo en la mandíbula, quieres devolver el golpe. Eso es lo que nos pasaba. Pero en abril del año 1942 se retiran todas las aeronaves del Hornet, el cual recibe una raza ajena de aviones sobre su cubierta de vuelo en Alameda, California. A bordo suben 16 bombarderos B-25 de doble motor, mientras el Hornet CV-8 prepara la misión más dramática en la historia de la Armada estadounidense, el ataque Doolittle, una incursión arriesgada sobre ciudades japonesas, entre ellas Tokio. La historia ha olvidado que el Hornet, con sus cazas almacenados en la cubierta hangar o llena de naves B-25 en la cubierta de despegue, carece de defensas propias y corre tanto peligro como los propios pilotos. Había 80 aviones en la cubierta de arriba y en la de abajo, pero no podíamos utilizarla mientras los B-25 estuvieran en la cubierta de despegue. Y una vez en alta mar, nos encontramos con el Enterprise. Y entonces nos anunciaron que nos dirigíamos a bombardear Tokio.